Muy buenos días. Bien, ya pasó la tradicional noche de Navidad y día de Navidad y ahora nos enfrentamos al expectante Año Nuevo, 2021. Este año que está por terminar fue un año bien, pero bien peculiar. Un año inesperado, un año lleno de cosas que nunca creo que pasaron por la mente de ninguno de nosotros. Sin embargo, creo que 2020 es un año en donde Dios nos permitió tener muchos aprendizajes. Creo que eso es lo más importante, que el Señor utiliza cada situación, utiliza cada circunstancia, utiliza un año tan sui generis como el 2020 para enseñarnos de él, para que podamos a través de todas esas experiencias vividas conocerlo más y mejor. Entonces creo que lo que queda es gratitud, lo que queda es alabanza, porque el Señor, a los que le amamos, permite que todas las cosas nos ayuden para nuestro bien. Así que creo que enfrentar el nuevo año que viene no debe cambiar por lo menos esa parte de la perspectiva de un nuevo año, es decir, la de nuevos aprendizajes, pero nuevos aprendizajes en el Señor, aprendizajes que nos permitan afianzar nuestra relación con Él, conocerlo más, entenderlo mejor. Y por eso es que el Señor me llevó a pensar en los planes para el nuevo año. Y este mensaje tiene este título por eso. 2021, caminando con Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, te quiero dar gracias por lo que hoy vas a hablar a nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo, quien nos da discernimiento de tu verdad. Gracias, Señor, por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es quien nos sustenta, porque Él es quien nos guarda, porque su gracia y su amor nos fortalecen. Y gracias a ti, Padre Santo, porque tú eres quien nos ama con ese amor eterno, porque tú, Señor, eres quien nos muestras a través de los hechos cuánto nos has amado desde el principio y cómo ese amor tuyo, Señor, se hace en nosotros una realidad de vida y nos permite caminar por este mundo en victoria, en alabanza, en adoración y llenos de gratitud hacia ti. Por eso, Padre, gracias por lo que vas a hablar hoy a través de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros y a la congregación. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Planes. Generalmente, cuando se aproxima el fin de año y el inicio de uno nuevo, hacemos muchos planes y propósitos. Pues bien, creo que hoy Dios nos va a dar una nueva perspectiva de hacer planes, pero es una perspectiva divina, porque viene de Él. Es una perspectiva que nos enfoca en la eternidad y no en este mundo en el que somos pasajeros y peregrinos únicamente. Entonces, creo que esto va a ser muy interesante, porque el Señor nos va a mostrar cómo enfocar nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestros hechos, no en esta patria ni en este mundo en el cual solamente somos pasajeros, sino enfocándonos en la patria celestial, en esa patria en la que un día estaremos gozándonos con su presencia eternamente,
en la patria donde Él es el Rey y donde vamos a tener el privilegio de ser sus hijos amados y guardados desde el día que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pero que al estar con Él, entonces gozaremos primero de una plenitud completa y segundo, vamos a tener la posibilidad de una relación cara a cara con el Señor, de ser enseñados directamente por Él, de ser edificados directamente por Él. Y creo que eso es algo que debe emocionarnos y llenarnos de alegría y de gozo para empezar este nuevo año que viene. Entonces, no perdamos eso de nuestra mente. Nuestros ojos enfocados en Jesús, el autor y consumador de la fe, pero toda nuestra vida en una comunión íntima con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestra compañía permanente mientras estemos en esta tierra o hasta que el Señor Jesús venga en las nubes por su iglesia. Pero bien, sigamos adelante. ¿Cómo planear para un nuevo año? Quiero contarles rápidamente una anécdota que me ocurrió sobre eso de planear. Resulta que hace unas semanas un amigo me buscó para hacerme una propuesta de negocio, una propuesta muy atractiva, llamativa, además de llamativa, muy bien consolidada y sólida, y entonces, pues uno dice, wow, esto era como lo que estaba esperando para el nuevo año. Y empecé en mi cabeza a divagar sobre eso, y lo que hice, lo primero que el Señor me movió a hacer fue a hablar con Él. El Señor mismo puso en mi corazón esa necesidad de preguntarle. Y entonces en mis caminatas diarias, generalmente, ¿sí? Oro por todas las cosas que tenemos para orar los unos por los otros, por las necesidades personales, familiares de la congregación, pero también me pongo a hacerle preguntas al Señor. Y sobre esta propuesta de negocio le decía, Señor, por favor, muéstrame si esa es tu voluntad. Muéstrame si eso es lo que tú quieres que yo haga, ¿sí? Que realmente me meta en ese negocio. Y pasaron los días y yo la verdad no escuchaba la voz del Señor. Estaba muy inquieto y yo decía, pero Señor, ¿qué hago? Están esperando una respuesta. ¿Qué debo decir? ¿Me debo meter en ese negocio o no? Y seguían pasando los días y finalmente el Señor no me decía nada. Finalmente eso era lo que pasaba. Y yo estaba bien preocupado porque pues la persona que me había contactado necesitaba una respuesta de parte mía. Muy bien, en esta semana el Señor me despertó más temprano de costumbre. Yo generalmente, bueno, eso para contarles un poquito de que me levanto muy temprano o estoy despierto muy temprano, 4:30 de la mañana, pero ese día antes de las 3 de la mañana el Señor me despertó. Entonces me abrigué bien, me fui para la sala y le decía al Señor, Señor, dígame, por favor, muéstrame tu voluntad, guíame por tu Espíritu Santo, lo que debo responder a la propuesta de mi amigo. Y el Señor en esa madrugada habló. Inmediatamente tomé el celular y empecé a escribirle un mensaje a mi amigo diciéndole que le agradecía mucho que me hubiera tenido en cuenta, pero que después de esperar varias semanas, la guía del Señor, el Señor me había mostrado que no era el tiempo, que debía esperar y que de verdad que estaba muy agradecido porque pues me habían puesto a mí en primer lugar en la lista para hacer ese negocio. Y les di las gracias, les animé para que no desistieran porque el negocio es bien atractivo y bueno, mandé el mensaje. Y la respuesta de mi amigo, permítanme, se las voy a leer, es la siguiente. Hola Raúl, buenos días.
Te agradezco por tu mensaje. En verdad aprecio tu sinceridad y tus palabras. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Si el Señor no indica avanzar, es mejor esperar. No te preocupes. Te mando un fuerte abrazo. Bendigo tu vida y tu familia. Bueno, pues creo que esa fue una confirmación grandísima de que lo que el Señor tenía para mí era eso, esperar. ¿Sí? Yo quería meterme en el negocio, quería hacerlo, pero el Señor no me respondía. Estuve preguntándole, como les decía, durante muchos días, semanas, hasta que la respuesta es espera, no es el momento. Pues bien, en cuanto a planes y en cuanto a lo que pues el Señor quiere enseñarnos sobre cómo hacer planes, ¿sí? Para nuestra vida, y en este caso pues los enfoqué en el nuevo año, y por eso el mensaje 2021, Caminando con Dios. Y quiero poner como prólogo, ¿sí? Este versículo, bueno, estos versículos que están en la carta a los Colosenses, carta inspirada por Dios y escrita por el apóstol Pablo, dice lo siguiente, Colosenses 1, versículos 8 hasta el 10. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Wow! Creo que solamente con esos 3 versículos tendríamos suficiente para enfocar nuestra vida en cómo hacer planes. Y básicamente quiero retomar los versículos 9 y 10. El 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué tal ese propósito para el 2021? ¿Qué tal poder nosotros con toda seguridad en nuestra oración durante el año 2021 decirle, Señor, quiero ser lleno del conocimiento de tu voluntad, pero en tu sabiduría y con inteligencia espiritual? Y que el resultado de eso sea andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Wow! Otra vez, wow y wow, wow. Yo creo que esto es maravilloso. Si nosotros enfocáramos nuestra vida en esas 3 cosas, creo que tendríamos una vida plena, llena de felicidad, de gozo, aún con problemas, aún con dificultades, porque estamos enfocando toda nuestra existencia, nuestra vida, en quien todo lo puede, en quien todo lo hace, en quien tiene toda la sabiduría del mundo, en quien no cambia, en quien nos sustenta, en quien nos da inteligencia y sabiduría espiritual. Así que perdónenme que esté tan emocionado, pero es que esto fue una revelación que llegó a mi corazón y me conmovió totalmente. Y por eso otra vez estoy muy emocionado, es cierto. Pero dentro de toda esta emoción, el Señor va a darnos algunos principios de su palabra que debemos tener en cuenta en cuanto a los planes en nuestra vida y los planes enfocados en el nuevo año 2021. Dice en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Bueno,
lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Cada verdad que el Señor nos va a dar sobre cómo hacer planes en nuestra vida, entonces vamos a tener en cuenta tres elementos. Primero, una verdad eterna que se deduce del versículo o de los versículos que nos está dando el Señor. Un principio teológico, es decir, es esa verdad que se cumple, ¿sí?, fuera del tiempo, del espacio geográfico y de la cultura, es decir, que tiene validez a través de todos los tiempos. Y en tercer lugar, la aplicación, que la he llamado sabiduría para el diario vivir. Puede ser una aplicación personal o puede ser una aplicación, ¿sí?, para todos nosotros en general. Bueno, entonces, nuevamente, Jeremías 29:11. Mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Bueno, la verdad eterna, entonces. Dios sabe todo, sobre todos y todas y en todo. Quiere decir que Dios nos conoce perfectamente, que Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros hechos. Y no solamente nos conoce a nosotros de una manera perfecta y total, sino que Él también conoce todo en alrededor nuestro, en nuestro contexto, en nuestra vida, en nuestro quehacer diario. Y creo que esa verdad ya es un fundamento muy fuerte sobre cuando vayamos a tomar decisiones, tenemos que tomarlas mirando a Dios, mirando su carácter, mirando sus atributos, mirando lo que Él dice, escuchando su consejo, siguiendo su consejo, buscando su consejo, porque Él lo sabe todo, sobre todas y todos y en todo. En segundo lugar, un principio teológico. Dios sabe y tiene los mejores planes para sus hijos e hijas. Y Él lo dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para su mal, sino para su bien. Y voy a darles un futuro lleno de bienestar. Pero, ojo, bienestar no es ese tipo de bienestar en el que muchas veces nos envolvemos, ¿sí? Ese bienestar que depende únicamente de las circunstancias de este mundo, ese bienestar que se fundamenta en los placeres y las cosas pasajeras de este mundo. No es de ese bienestar que nos habla el Señor, aunque Él da también bienestar en cada área de nuestra vida, pero acá habla de un bienestar que tiene que ver con nuestra vida espiritual, fortaleciendo nuestra vida espiritual, permitiéndonos conocerle mejor, permitiéndonos tener un mejor entendimiento de lo que Él quiere para nosotros. Ese es el bienestar del que habla, aún en problemas, aún en dificultades, aún cuando estemos en pruebas que nos parecen a veces irresistibles, que no vamos a poder pasar a través de ellas, pero el Señor siempre va a hacer lo mejor por nosotros y para nosotros, porque en su palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, es decir, todas las cosas nos ayudan a nuestro bienestar. Y en tercer lugar, sabiduría para el diario vivir. Para conocer y entender los planes de Dios para nuestras vidas, es necesario mantener una comunicación permanente con Dios a través de la oración y la meditación de su palabra, la Biblia. Así que, como una parte importante de esa sabiduría para el diario vivir, está la comunión con el Espíritu Santo. Pues es el Espíritu Santo quien nos da discernimiento sobre la verdad y nos guía en todas las situaciones y circunstancias en la vida diaria. Bueno, tres cosas rápidamente para resaltar. Necesitamos
mantener una comunión permanente con Dios, si queremos hacer buenos planes, si queremos enfocarnos en lo que Dios quiere para nuestra vida, que es siempre lo mejor como acabamos de verlo, entonces tenemos que estar muy unidos a Él, tener una comunión muy fuerte con Él. Y esa comunión solo se logra a través de la oración y el estudio de la palabra. Pero también requerimos de una comunión fuerte y permanente con el Espíritu Santo, porque es que se nos olvida que cuando el Señor Jesús se fue a sentarse a la diestra de Dios Padre en el cielo, Él le pidió al Padre que enviara al Espíritu Santo para que estuviera en nosotros los creyentes, para que el Espíritu Santo nos guiara en todas las situaciones de la vida diaria, pero también para que nos diera discernimiento sobre la verdad. Y la verdad es la voluntad de Dios, es conocer y entender el pensamiento de Dios. Entonces creo que algo práctico es orar todos los días, estudiar la palabra de Dios todos los días y mantener la llenura del Espíritu Santo a través de una dependencia de Él. Creo que esas cosas debemos irlas anotando y teniéndolas en cuenta si es que queremos hacer buenos planes. No nuestros planes, sino los planes de Dios, porque los planes nuestros generalmente, aunque parezcan buenos, la verdad es que son planes que pueden durante un tiempo funcionar muy bien, pero terminan porque no trascienden a la eternidad. En cambio, los planes de Dios sí trascienden a la eternidad. Ahora, en Filipenses 3:13, dice el Señor, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante, hacia la meta, para llevarme al premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Bueno, otro elemento u otro factor muy importante cuando hacemos planes, y es que nuestras metas sea la meta de Dios, que nuestras metas trasciendan esas metas que no tienen sino muy poca duración en el tiempo y de pronto un mediano, un gran impacto, pero también con una duración muy pequeña en el tiempo, porque definitivamente es que el tiempo sirve para determinar cuán exitoso es un proyecto. Y generalmente creemos que los proyectos que duran mucho son muy exitosos. Pues la verdad es que cuando no son los proyectos de Dios ni los planes de Dios, tienen un tiempo de terminación y es mientras vivimos en esta tierra. Así que eso nos limita totalmente, mientras que la meta eterna, ¿sí? Mientras que la meta que hemos recibido, ¿sí? De Dios a través de Jesucristo, esa meta nos lleva, ¿sí? Nos permite trascender a este mundo hacia la eternidad. La verdad eterna de esta palabra del Señor, en y por Jesucristo, todos los creyentes somos ganadores. Lo dice aquí en la palabra. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Es decir, que ya tenemos asegurado el premio. Quiere decir que ya somos ganadores y eso es una verdad que es válida, ¿sí? Eternamente, porque es una verdad que sale del corazón de Dios y que se hace realidad a través de su Hijo amado Jesucristo. Un principio teológico. La meta de cada creyente es ser en todo como Jesús. Muy bien. Creo que esa es la meta que debemos anhelar todos y todas. Es cada día parecernos más a Jesús, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor,
a nuestro Señor, porque siendo más como Él, también estamos más cerca de esa meta eterna, esa meta tan anhelada, esa meta de estar en el cielo, pero conforme a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Bien, creo que eso es muy importante cuando hacemos planes, que no perdamos esa meta. Podemos tener metas aquí en la tierra, yo no estoy diciendo que no, ¿sí? Pero acordémonos que esas metas aquí en la tierra también dependen de los planes de Dios para nosotros aquí en la tierra. Entonces, finalmente, esas pequeñas metas, ¿sí? Van a constituir una gran meta, que es esta que el Señor nos está mostrando en su palabra, ¿sí? Llevarnos al premio que Dios nos lleva a tener por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabiduría para el diario vivir. Caminar diariamente con Cristo implica una relación íntima con Él, es decir, permanencia, dependencia, para pensar como Él, obedecer al Padre como Él lo hizo y actuar como Él actuó mientras estuvo aquí en esta tierra. Entonces, ese es nuestro mejor ejemplo y creo que eso es algo que debemos practicar diariamente. ¿Sí? Vuelvo y repito, ¿sí? Para caminar diariamente con Cristo necesitamos una relación íntima con Él, para pensar como Él, obedecer al Padre como Él le obedeció y actuar como Él actuó, estando aquí en esta tierra como hombre. El fundamento de todo esto es permanecer en Él y cumplir sus mandamientos para ser sus mejores amigos. Y uno podría decir, bueno, ¿y cómo puedo llegar a ser mejor amigo de Jesús? Pues el Señor Jesús lo dijo y ahí está, muy fácil. ¿Sí? Él les dijo a los discípulos cuando estaba con ellos aquí, ¿sí? Que para ser sus amigos solamente necesitaban hacer lo que Él les decía, es decir, cumplir sus mandamientos, y eso no ha cambiado. Entonces tenemos que escudriñar la palabra para conocer mejor a nuestro Señor, y conociéndolo a Él, entonces vamos a conocer y entender mejor sus mandamientos, y conociendo y entendiendo mejor sus mandamientos, los vamos a hacer, y entonces vamos a ser muy buenos amigos de Jesús. Isaías 40:31. Pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Muy bien, mira que aquí el Señor está diciendo que vamos a poder caminar sin cansarnos y correr sin fatigarnos. Y pues esto cae como anillo al dedo, caminando con Dios durante el 2021, ¿sí? Y vamos a caminar hasta volando, como dice aquí la palabra, ¿sí? Como las águilas, sin cansarnos y correr sin fatigarnos. Pero hay un requisito. Los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Entonces miremos, la verdad eterna. Dios es inmutable y nunca se equivoca. Así que, ¿cómo no confiar en alguien que no cambia, ¿sí? Que es totalmente firme, ¿sí? Que lo que dice siempre se cumple y que además lo que dice es la verdad y es una verdad trascendente y eterna, porque la verdad de Dios es absoluta, no tiene ningún parámetro de duda, de discusión, de tal vez, ¿sí? O se cumple parcialmente. No, se cumple totalmente. Ahora, el principio teológico. La confianza en Dios es el motor que mueve, fortalece y alienta a cada creyente. Y así ha sido siempre. Si nosotros estudiamos la Escritura y vemos los hombres que han hecho la voluntad de Dios, que han caminado creyéndole a Dios, confiando en Dios, entonces
vamos a ver cómo esos hombres han sido movidos por Dios, ¿sí? Que todo lo que hacen, que todos esos logros que a veces los declaramos como los héroes de la fe, pues esos héroes de la fe es por la fe que Dios les ha dado y es porque Dios es su motor, es el que los fortalece y los alienta. Y eso es igual para cada creyente en toda la historia, en el pasado, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra y también es una realidad hoy para nosotros y en el futuro para los creyentes que conocerán estas verdades en ese tiempo. Y sabiduría para el diario vivir. Mantener una disciplina de estudio bíblico que incluya el conocimiento del carácter de Dios, sus atributos y promesas para los seguidores de Jesucristo como cabeza de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Dice la palabra en Isaías 40:31, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Pues para lograr eso, esa confianza, ese afianzarnos en nuestra fe, crecernos en nuestra fe, desarrollarnos en nuestra fe, debemos mantener una disciplina de estudio bíblico. Y dentro de ese estudio bíblico debemos prestar mucha atención a lo que la misma palabra nos enseña sobre el carácter de Dios y sus atributos. Porque es que ahí es donde se fundamenta nuestra confianza en Dios. Conociendo a Dios, conociendo su carácter, conociendo sus atributos, podemos abrir nuestro corazón y decirle, Señor, aquí estoy, confío en ti plenamente. Así que sé que lo que me has puesto a hacer, esos planes que has mostrado para mi vida, son planes en los que soy victorioso, en donde voy a tener, ¿sí?, toda la fuerza para seguir adelante y no me voy a cansar y voy a correr y voy a volar como un águila porque estoy sustentado en ti, en tu carácter y en tus atributos. Y eso es muy importante, pero igualmente importante es que nosotros como seguidores de Jesucristo conozcamos las promesas que el Señor tiene para la iglesia. Y eso solamente es también a través de conocer a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, y conociéndolo a Él, vamos a conocer las promesas que el Señor tiene para la iglesia. Y esas promesas nos alientan, nos fortalecen, nos dan ese ánimo, ¿sí? Y confirman nuestra esperanza eterna. Entonces, confianza en el Señor, total confianza en el Señor. Ahora bien, en Lamentaciones 3:21 hasta el 24, dice el Señor, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me dijo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en él. ¡Wow! Hay muchas cosas en estos versículos 21, 22, 23 y 24. Primero que todo dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Necesitamos recordar lo que el Señor nos ha dicho, nos ha enseñado, nos ha prometido, porque eso acrecienta nuestra seguridad y mantiene nuestra esperanza en las promesas eternas del Señor. Ahora nos habla también del fiel amor del Señor. Fiel. El Señor nunca nos va a traicionar, nunca ha traicionado a nadie. Y Él no puede hacerlo. Y no puede hacerlo porque lo que Él dice es total verdad, absoluta verdad. Es cierto. Fue cierto en el pasado, es cierto en el presente y será cierto en el futuro. Entonces, esa es la fidelidad, certeza, que lo que dice se cumple y en eso podemos nosotros afianzarnos también. Pero también nos dice que sus misericordias jamás terminan. Misericordias es que recibimos de Él tantas cosas
que no merecemos. Recibimos de Él tantos regalos que no merecíamos. Recibimos de Él, primero, la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna, cuando no lo merecíamos. Merecíamos la condenación eterna. Merecíamos estar separados de Él, totalmente separados, porque nacimos rebeldes, nacimos separados, nacimos con nuestra condición de pecado, pero Él se entregó a sí mismo. Él vino a esta tierra, se encarnó, creció, se hizo hombre y se entregó a morir en una cruz para llevar todo el pecado de nosotros y de esa manera hacer justicia para nosotros y por nosotros. Entonces creo que más aliento de saber que sus misericordias jamás terminan. Pero en el 24 dice, me digo, el Señor es mi herencia. Imagínense ustedes, ¿cómo es que no vamos a caminar con Dios? ¿Cómo no vamos a seguir los planes de Dios? ¿Cómo no vamos a obedecer los planes de Dios? ¿Cómo no vamos a hacer los planes de Dios si Él es nuestra herencia? Y creo que es que esa herencia no tiene ni precio ni se puede describir, es incomparable porque es el mismo. Entonces, eso debe alentarnos totalmente a hacer planes y a vivir planes de acuerdo con el pensamiento y la voluntad de Dios. Una verdad eterna. Lo que Dios dice y hace siempre es concordante. ¡Wow! Definitivamente en Dios no hay contradicción. Cuando Dios dice una cosa, se hace. Cuando Dios dice una cosa, se cumple, porque lo que Él dice se hace y siempre hay concordancia entre su pensamiento y sus hechos. Un principio teológico. La esperanza que el creyente debe tener se fundamenta en el carácter y atributos de Dios y no en sus propias motivaciones y circunstancias cambiantes de la vida. ¡Wow! Ese es un principio que ha sido válido y seguirá siendo válido. Nuestra esperanza está fundamentada en lo que es Dios, en su esencia, en su naturaleza divina, porque solo es Dios y Él no se engaña a sí mismo, Él no se contradice a sí mismo, Él no se equivoca, Él lo sabe todo, Él lo puede todo, Él es totalmente sabio, Él lo ve todo, Él conoce todas las motivaciones nuestras, nuestros pensamientos, nuestros hechos. Entonces, por eso este principio es muy importante. La esperanza que el creyente debe tener se fundamenta en el carácter y atributos de Dios y no en sus propias motivaciones y circunstancias cambiantes de la vida. Y sabiduría para el diario vivir. Antes de tomar cualquier decisión, se debe acostumbrar a realizar una valoración de los factores a favor, que son aquellos que no cambian y dependen de lo que Dios piensa, dice y hace frente a los factores que son circunstanciales y dependen de lo que yo quiero, pienso y experiencias pasadas propias y de personas que pasaron por lo mismo, es decir, de modelos o ejemplos de otros seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Cuando vayamos a tomar una decisión sobre un determinado plan, primero tenemos que tener la seguridad de que es el plan de Dios. Y si es el plan de Dios, pues ya estamos en victoria. Pero si no estamos seguros de que sea el plan de Dios, entonces debemos valorarlo. Pero ¿cómo se valora un plan? Pues primero que todo, dice que se debe valorar, ¿sí?, mirando lo que Dios piensa, lo que Dios dice con respecto a ese tipo de situaciones y lo que Dios ha hecho en situaciones similares o iguales, de las cuales hay muchos ejemplos en su palabra y a través de personas que Dios ha puesto allí en la palabra para que miremos la vida de ellos y entendamos cómo piensa Él, cómo actúa Él y qué dice Él al respecto de esas situaciones. Eso al hacer la valoración y lo debemos comparar, ¿sí?, frente a los factores que son circunstanciales,
y dependen de lo que yo quiero, lo que yo pienso, mis propias experiencias o las experiencias de otros. Eso puede tener cierta validez, pero acordémonos que todos esos factores circunstanciales pasan y no tienen una trascendencia eterna, mientras que los factores divinos permanecen para siempre. Bueno, aquí en esta parte, ustedes ven que está enunciada la palabra de Dios, pero donde dice una vida eterna, un principio teológico y sabiduría para el diario vivir, no hay nada. Porque vamos a hacer práctico esto, ¿sí? Si queremos aprender a tomar buenas decisiones, a buscar la voluntad de Dios, entonces una tarea para empezar el año 2021. Esa tarea es que ustedes van a leer estas porciones de la Escritura, son dos porciones, en este primer caso, segunda de Pedro 3, del 17 al 18, y con base en esa escritura, ustedes van a sacar la verdad eterna, el principio teológico y la sabiduría para el diario vivir. No lo van a tener que hacer ahorita, tranquilos. Es una tarea para hacerlo en casa, con la familia, ¿sí? En oración, pidiendo la guía del Espíritu Santo. Y la siguiente porción bíblica es Miqueas 6:8, igual, ¿sí? Ustedes van a sacar la verdad eterna, el principio teológico y la sabiduría para el diario vivir. Entonces, lo que voy a hacer es que este material lo voy a poner en el WhatsApp de la iglesia y de allí ustedes pueden descargar el material y pueden hacer la tarea con respecto a estas dos porciones bíblicas. Y que ojalá al hacer esa tarea empezamos a adquirir una disciplina de orar, escudriñar la palabra, depender de la guía del Espíritu Santo, de escuchar la voz de Dios y de afianzarnos en la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Creo que ya hay tarea. Creo que dentro de pocos días vamos a estar celebrando el Año Nuevo y me parece, en mi corazón tengo convicción de que si empezamos ese nuevo año con la seguridad de que si buscamos los planes de Dios, nuestra vida va a ser muy diferente, aún con pandemias, aún con catástrofes, aún en circunstancias complicadas, aún a través de pruebas. Pero si caminamos con Dios en los planes de Dios, tenemos un premio asegurado, una herencia eterna. Y yo creo que eso es el mayor anhelo que podemos tener nosotros los creyentes. Padre, te quiero dar gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy hablaste a nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, quien nos permite entenderlo y ponerlo en práctica. Dios, entregamos nuestras vidas una vez más a ti. Entregamos nuestro pensamiento, nuestra voluntad y nuestros hechos en tus manos. Pedimos la dirección del Espíritu Santo y en comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo podamos caminar en victoria para alabanza y gloria de tu santo nombre. Feliz 2021, mis hermanos y hermanas. Dios les siga bendiciendo. Amén.